Todos sabemos que Natlan es la nación del elemento Pyro. Y todos sabemos que todas las naciones, sin contar la salida 1.0 de Genshin Impact, Mons Dadi Liyue, con Anemo y con Geo, han girado en torno al elemento principal de la nación y del arconte de la nación. Y todo el meta y los equipos más jugados han girado, como digo, en torno a ese elemento y de hecho han bufado, mejorado y tratado de que sea lo más utilizado tanto a nivel de carries como de soportes como de equipos. No solo eso, sino que tenemos a Emily, sabemos el kit y sé que estáis esperando vídeos de Emily y además sabemos ya el kit de Mualani y de Kinich que lo hemos analizado aquí en el canal, ir a verlo si aún no sabéis o conocéis el kit de estos personajes y con todo esto tenemos muchas pistas para saber cuál es el meta de Natlan. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por el apoyo al canal, recordar que ayuda un montón a que el canal se exposicione, crezca y se recomiende a muchas más personas y todo es gratis, así que ya sabéis, like, suscribirse, comentario y vamos a ver cuál es el meta de Natlan. Pues bien, por el principio, como he dicho en la intro, sin contar Mons Dadi Liyue, porque era básicamente una pruebita y se notaba que era una pruebita. En Inazuma se nos sentó un precedente muy interesante y para los antiguos en Genshin nos puede causar curiosidad y es que hubo un buff directo al Electro. Hubo un buff a las reacciones de Electro, se mejoraron los escalados de todas las reacciones Electro en general y se intentó que todo el meta gire en torno a Electro. Sin ir más lejos y sin alargar la parte de Inazuma porque hablaré del resto de cosas y del meta de Natlan. En Inazuma, los dos equipos más jugados, dos de los tres equipos más jugados eran el Raiden National, el Raiden Hypercarry, que es un monoelectro, y luego el Permafrost de Ayaka, que también vino en Inazuma y sentó las bases y el precedente de los dos mejores equipos del juego en aquel entonces. Es decir, se intentó basar la jugabilidad en Electro. Si bien es cierto que salió Yae y los equipos de Yae Sobrecarga eran muy fuertes pero no triunfaron y existían previamente otros personajes Electro, el meta se basó enteramente en jugar Raiden National. Quien tenía Raiden C2 y Sala C6 jugaba Raiden Hypercarry, pero se basó en jugar Electro. Sin ir más lejos, nos vamos a Sumeru, que fue la nación que llegó justo después de Inazuma y efectivamente no solo levantaron más aún el Electro con las reacciones de Hyper Bloom y de Aggravate, que es Electro con Dendro potenciando el daño Electro, sino que todos y todas sabéis que se basó enteramente en Dendro y el equipo Hyper Bloom base, es decir, un Dendro, un Electro triple maestría y un Hydro, se convirtió en la core más jugada y a día de hoy lo sigue siendo de Genshin Impact y se basó por supuesto todo en jugar Dendro. Se jugaban equipos de Aggravate puros o de Sprit puros, Alhaitham, Tignari, Nahida, Baizu llegó también para mejorar, equipos de Sino, de Hyper Bloom. Se jugó Dendro y el meta fue Dendro. Sin ir más lejos, Fontaine. ¿Qué vamos a decir de Fontaine cuando el meta también venía de ser Hyper Bloom, que también estaba el Hydro incluido, y salió Neuvillette junto a Furina para jugar los monohidros, y dentro de los monohidros lo más jugado también es una variante de Hyper Bloom de Neuvillette. Neuvillette, Furina, Nahida, Kuki, manteniendo un poco lo que quieren establecer, pero con este elemento Hydro tratando de que sea literalmente una hegemonía al jugar Hydro en Fontaine. Y estamos a las puertas de Natlan y vamos con el elemento Pyro. ¿Qué sabemos hasta ahora? Pues bien, tenemos a Emily, que Emily es una especie de sub-DPS soporte Dendro que beneficia las reacciones de quemadura y aumenta su daño y además cuando hay una quemadura en el campo, el personaje en campo sea cual sea, no recibe daño de quemadura, se reduce un 90%, con lo cual es prácticamente no recibir daño de quemadura. Y esto ya son pistas. Emily lo he hablado en otros vídeos, con lo cual, al igual que el resto de anterior, lo que he explicado en el vídeo del contexto de las naciones, no voy a alargarme mucho, pero el caso con Emily es que es muy buena y que se va a poder jugar fuera de quemadura como soporte Dendro en un equipo de Bloom, haciendo la función de Nahida, en un equipo de Sino, Furina, Emily, Baizu, liberando a Nahida para otro equipo y así sucesivamente, pero obviamente su fuerte es la quemadura. Emily va a ser un muy buen soporte Dendro que nos va a habilitar que muchos equipos se puedan jugar sobre una quemadura. Ejemplos muy claros: Crepitar, derretidos sobre quemadura y vaporizados sobre quemadura, Mualani, que ahora hablamos de ella, y sobre todo quemadura puro, que esto nos puede sorprender, pero sí, puede haber equipos de quemaduras
puros que pueden estar muy bien. Un equipo, por ejemplo, de Arlequino, Kazuha, Emily Bennett puede ser muy poderoso por el daño de quemadura. Pues bien, sin entrar más detalle en Emily, Emily sienta un precedente y nos explica qué va a ocurrir, porque la nación de Natlan es el Piro y la van a querer basar en Piro, al igual que el resto de anteriores naciones. Y el Arconte Piro, por supuesto, tiene mucha pinta de que si al final es soporte y no es un carry, porque si es un carry se va a poner a competir con Arlequino, con Gaming y con lo de siempre, y con Jutao, y con Joymilla, y con Lynette, y con Klee, y con Yanfei, y con... Esto va a ser un sinsentido. Yo creo que va a ser soporte. Y si es soporte, nos hace falta una Xiangling de 5 estrellas, nos hace falta un Xingqiu Piro para aplicar Piro, o muchos estáis diciendo, ¡guau! Que sea un Bennett con esteroides. Bueno, veremos a ver qué hace el Arconte Piro y si hay 2 Arcontes Piro. Lo veremos. Pero el caso es que sí conocemos el kit de 2, bueno, de 3, pero uno es Geo, que es Kachina, que no cuenta en este vídeo. Conocemos el kit de 2 de los 3 personajes nuevos de la 5.0 de Natlan y en breve conoceremos también un poquito más, porque en la 5.1 se dice que vendrán Xilonen, Geo y Chaska, Anemo. ¿Y qué sabemos de Kinich y de Mualani? Pues bien, de Mualani, como dije al principio del vídeo, y si no, pues ya he analizado los kits de estos personajes para que aprendáis sobre ellos. Básicamente Mualani es como una especie de carry en campo, que callo para el algoritmo, carry en campo con catalizador y funciona con vida, sí, al igual que Nibilet, pero en vez de hacer un daño muy bruto, ella en solitario en el campo lo que hace es vaporizar sus normales y solo puede meter un normal cada 2 segundos. Como expliqué, un Gaming de hidro, pero en vez de hacer descendentes haces como un normal con el tiburón, pero la mecánica es similar a Gaming, básicamente. ¿Esto qué significa? Que a expensas de saber lo que haga el Arconte y que todos los carries que han salido previos al Arconte han mejorado una burrada con el Arconte, es decir, cuando salió Tignari al principio en la 3.0 mejoró infinito con Najida. Cuando salió Grizzly, Nubilet, Linei, que fueron carries que salieron en la 4.0 y 4.1, mejoraron infinito y su best in slot de los equipos es con Furina. Y lo mismo, Mualani y Kinich van a jugarse con Mabuika. Pero a día de hoy, Mualani, al vaporizar, tienes varias opciones como aplicar mucho Piro, un Xiangling Kazuha Bennett, aunque Bennett no beneficia a Mualani porque no va con ataque. Pero, obviamente, uno de los vaporizados de Mualani más puros va a ser un vaporizado sobre quemadura. Es decir, una especie de equipo de Dehya, Kazuha, Emily, Mualani, pudiendo vaporizar y algunas otras combinaciones de ese vaporizado sobre la quemadura. Ya no se están metiendo el Piro, ya no se están metiendo un vaporizado sobre Piro y ya no se están metiendo un equipo que a día de hoy no se ha explotado la mecánica del todo, aunque Nubilet tiene un buen equipo de vaporizados sobre quemadura y básicamente nos están explicando que se va a usar ya la quemadura. Por eso he dejado a Kinich para el final. Kinich es un carry dendro, para que entendáis, es a modo de Alhaitham, solo que su mecánica de juego es increíble, los gameplays lo he visto y me parece espectacular, además de que tiene distancia del enemigo, es decir, no estás a melee para que te golpee el daño de quemadura. Tienes una distancia bastante grande a pesar de ser mandoble, porque pegas como si fueses Mega Man o como Samus Aran de Metroid, pegas a la distancia. ¿Por qué explico esto? Porque Kinich tiene sinergias con la quemadura y el crepitar. Tiene una pasiva que cuando ganas cierta cantidad de puntos vas a meter un cañonazo con un escalado del 1000% de daño dentro. Esto ya lo hemos hablado en stream y lo he hablado en el kit de Kinich, con lo cual tampoco alargaré esto, pero el resumen es que parece ser que obviamente Kinich es un carry dendro para jugar equipos de quemadura puros, pero sobre todo equipos de crepitar que no se jugaban, como el ejemplo, para que entendáis, el ejemplo del equipo de Alhaitham, Najida, Furinakuki, por ejemplo, que es el best in slot a día de hoy del equipo de Alhaitham en crepitar. Pues Kinich seguramente tiene alguna variante de equipo de crepitar parecido, jugándose pues Kinich, Emily, Mabuika y Furina para que aplique ese ese hidro suave y el daño infligido a todo el equipo para aumentar muchísimo. Recordad que el daño infligido no afectará ni a la reacción de quemadura ni a la reacción de crepitar, pero sí al daño bruto que tiene Kinich con esos escalados de 1000%, que puedes meter 4 cañonazos de 1000% de escalado al enemigo. Entonces, esto es simplemente una suposición. Sacar clip y dentro de unos meses estaremos jugando ese equipo. ¿Qué nos están contando? Que Natlan quieren hacer despegar las reacciones Piro. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que Citlali es un personaje crío,
Quizá Citlali, no sé si será soporte o será carry, pero ya sabemos que Grizzly puede despegar bastante quizá en Natlan. Sí se puede jugar un Grizzly, Emily, Mabuika, Bennett y jugar pues un equipo de Grizzly sobre una quemadura limpia y no como ahora que los equipos de Grizzly quemadura son un poco dudosos, pero sobre todo Grizzly como es muy melee, se baja él solo toda la vida y no son viablemente jugables porque tú solo te bajas la vida, así de fácil. Entonces, Citlali quizá es un soporte crío para derretidos inversos o derretidos sobre quemadura, quién sabe. O a lo mejor es un carry puro para jugar sobre quemadura que supere a Grizzly y Grizzly se queda en el limbo de no ser el mejor carry de Permafrost, pero ser muy bueno, y no ser el mejor carry de derretidos inversos, pero ser muy bueno. Todo esto cumple que todos son reacciones que giran en torno al Pyro. Y sobre todo hay una reacción que gira en torno al Pyro que ya hemos utilizado mucho y que por ahora no se sabe nada en Natlan, pero quizá el Arconte es una Xiangling de 5 estrellas, que es tener un carry y un sub DPS electro e hidro y generar una reacción continua de electrocargados sobre el enemigo, y que un Pyro off-field como Xiangling haga una doble reacción de vaporizado y de sobrecarga sobre el enemigo, aprovechando mucho más aún doblemente su maestría, más el daño adicional del vaporizado. ¿Quién sabe si el Arconte es una especie de Xiangling Xingqiu de 5 estrellas que pueda hacer estas dos funciones bien? ¿Y quién sabe si explotan del todo esta reacción de super vaporizado que se llama en Natlan? El meta se nota bastante claro que nos quieren introducir al principio reacciones sobre la quemadura, Mualani vaporizando, Emily generando quemadura y Grizzly pudiendo derretir, Kimmich jugando equipos de quemadura y crepitar, y se van a jugar, como os acabo de comentar, y como se nota claramente, muchos equipos de reacciones Pyro. Así que veremos a ver, y dejadme en los comentarios vuestra especulación sobre el Arconte y el resto de personajes, y qué elemento puede llegar a ser capitano, y si a lo mejor tiene que ver con todo esto. Poquito más, esta es la idea del boceto que se está dibujando sobre la jugabilidad de los personajes y los equipos más jugados de Natlan. Espero que os haya encantado. Y ya sabéis, explotar el botón de like, suscribiros, ayudar al canal, gracias por ayudarnos tanto, ayuda un montón y no os cuesta nada. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por todo el apoyo, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis, y chaito.